Muy buenos días a todos. Antes que nada, un agradecimiento al CONEP por la invitación. Para mí es un gusto representar hoy al Banco Interamericano de Desarrollo en este evento tan prestigioso. La verdad que fue una mañana muy enriquecedora con muy buenos paneles, así que espero estar a la altura de mis compañeros panelistas anteriores. Creo que el último panel ha dejado en claro la necesidad de buscar mecanismos financieros alternativos. Digamos, la banca hoy día, ya si bien evoluciona, creo que todavía no es suficiente. Creo que hay mucho camino por recorrer y definitivamente el agro es un sector históricamente y tradicionalmente subatendido, principalmente los pequeños y medianos productores, ¿no? Cuando hablamos de agro, obviamente no podemos pensar en que el agro es solamente grandes multinacionales o grandes empresas, sino que hay toda una cadena de suministro detrás que sin duda requiere ser atendida. Y me parece que un poco hablando de lo que pasó en el mundo en los últimos 3 años con el COVID, dentro de todo lo malo que trajo el COVID, creo que hay 2 cosas que el mundo hoy día aprendió. Primero, que no podemos vivir sin alimentos, no podemos vivir sin el agro. Si se cortan las cadenas de suministro, definitivamente dejamos de existir. Y también la importancia de lo que son las pequeñas y medianas empresas, donde están la mayoría de los productores y las productoras. Así que mi presentación se va a enfocar un poco en contar en algunas experiencias internacionales de lo que hizo la banca internacional para poder paliar los efectos del COVID y luego entrar a un proyecto que tenemos en Panamá con un aliado estratégico que es el Banco Nacional de Panamá. Bueno, un poco de datos generales a nivel de nuestro país. El 96% de las empresas en el país son micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando más o menos en la actualidad de unas 200.000 empresas, básicamente. O sea, la relevancia es importante en toda la economía nacional. Más de la mitad de los empleos dependen del sector MIPYME. Obviamente están incluidos ahí los pequeños y medianos agricultores, los agricultores unipersonales, etcétera, etcétera. Por otro lado, el país tiene un sistema financiero sólido. Panamá es conocido en el mundo por ser un centro financiero con una multiplicidad de bancos. Estamos hablando de más de 40 bancos, estamos hablando de cooperativas, microfinancieras, etcétera. Hay un buen sector financiero que podría dedicar más recursos al agro. Aparece el COVID, bueno, 2019, 2020, y vemos que el sector MIPYME fue el más afectado, ¿no? Y ahí incluimos el agro. Como les decía, ahí el mundo se dio cuenta de que no podemos vivir aislados de la pequeña economía, de la economía pequeña, por llamarlo de alguna manera, y empiezan las afectaciones. Como todos sabemos, los sectores más afectados en el país fueron el turismo. Obviamente se cortaron los servicios y el agro, ¿no? El agro, la amenaza que tuvimos en el 2020 con el corte en suministro de alimentos generó una alarma en todos los sectores, que fue algo nunca visto, ¿no? O sea, creo que nunca se le dio tanta atención al agro como en pleno COVID. Eso no fue solo Panamá, esa situación se dio en todo el mundo, y lo primero que hicieron los gobiernos fueron diseñar proyectos de apoyo, proyectos de salvataje al sector productivo. Y ahí les pongo unos ejemplos. A mí me gusta siempre hablar con ejemplos porque a veces uno mira solamente el país donde vive, pero no se da cuenta que existe una problemática similar en todo el mundo. No solamente cuando hablamos esta mañana que la banca no atiende al sector o que necesita mayor penetración, esa es una realidad que se da en todo el mundo. Entonces aquí pueden ver algunos ejemplos de lo que pasó a raíz del COVID. Un país como Chile, que es uno de los países más desarrollados de Latinoamérica, el gobierno inmediatamente inyectó más de 12.000 millones de dólares para apoyar a la economía, incluido el sector MIPYME, y desarrolló un mecanismo establecido como un fondo de garantías. Un fondo de garantías lo que hace es justamente el Estado garantiza al productor o a la empresa, ¿no? Ese productor, esa empresa que no tiene un paquete de garantías para presentar a un banco, por términos de riesgo, el Estado con unos certificados cubre esa exposición bancaria. Colombia, nuestro vecino acá, capitalizó el Fondo Nacional de Garantías. De nuevo, cuando llega el COVID, lección aprendida del 2008,
2020 los bancos estaban bien capitalizados, con buenos niveles de liquidez, pero como el riesgo se disparó en ese momento, lo que necesitaban los productores y las empresas eran garantías para poder reanudar sus líneas de financiamiento. Entonces Colombia no fue por el lado de la liquidez, fue por el lado de las garantías, apoyando a que esa empresa afectada o ese riesgo de crédito afectado pueda ser contenido con una garantía del Estado. Argentina, por su lado, igual, más de 5.000 millones en créditos blandos, líneas de largo plazo específicamente para el abastecimiento de alimentos. O sea, nuevamente ahí el tema agro, como hablamos, es clave, fue clave salvar el sector agro apenas comenzó la pandemia. Y si vamos a Europa, de nuevo, para que vean que no solamente nos afectó a nosotros en gran medida la afectación al agro del COVID, Alemania, digamos lo mismo, creación de fondos de liquidez y garantía por más de 2.500 millones de euros. Estas son cifras nunca antes vistas en Europa, el Banco Central Europeo emitiendo para poder salvar a los países y de nuevo enfocado siempre al agro. El agro era lo que todos queríamos salvar y evitar el quiebre de la cadena de suministro. Otro ejemplo es Italia, 12.000 millones de dólares, lo mismo, muy enfocado en el sector agro, tendientes a paliar esa afectación de la pandemia. Entonces, bueno, en ese momento nos situamos en 2020, se hace una reunión, sector público, sector privado, las autoridades se acercan al banco y junto con otras multilaterales preparamos un programa de recuperación económica. El programa de recuperación económica tenía básicamente dos ejes. Un eje era apoyar al sector agro, o es apoyar al sector agro en financiamiento, con garantías, etcétera, y el otro era el sector comercio, que es uno de los sectores más relevantes de la economía del país. ¿Cuáles eran las características o cuáles son las características de este esquema? Es la inyección directa de liquidez, básicamente el establecimiento de una línea de liquidez para las pymes. Aquí quiero hacer una salvedad. Bueno, quizás ustedes escuchan del BID. El BID en realidad es un banco de segundo piso. El BID no financia proyectos directamente, lo que hace es a través de socios financieros, inyecta esta liquidez al sector productivo y en este caso lo hicimos con el Banco Nacional de Panamá. Entonces el Banco Nacional de Panamá es el BNP es nuestro socio en este proyecto, que luego les voy a comentar algunos detalles de la operación que sigue funcionando. Como les decía, la primera medida fue esta inyección de liquidez, dos sectores, el sector informal, que era un sector, digamos, con restricciones a acceso al crédito, principalmente microempresarios. Aquí tuvimos una alianza con la Red Panameña de Microfinanzas, trabajando con más de 25 instituciones. Y la otra son empresas formales, que son empresas que tuvieron digamos, el quiebre en el acceso a financiamiento. La propuesta fue acompañar este financiamiento con un apoyo técnico para la elaboración de propuestas, etcétera, etcétera. Y un poco el programa se basa en la experiencia que tiene el banco en la región. El banco tiene operaciones de este tipo en 25 países. Cuando surgió la crisis del COVID, nuestro directorio se reunió de inmediato y aprobó una línea de emergencia para apoyar a los 25 países. Entonces, toda esa experiencia que recopilamos nosotros en la región, la volcamos aquí a Panamá para poder diseñar el proyecto que ahora les voy a comentar. Este es el esquema. Este es un esquema donde se crea un fideicomiso bajo la administración del Banco Nacional de Panamá. El banco capitaliza o inyecta recursos a ese fondo y también propone un esquema de asistencia técnica. ¿Asistencia técnica para qué? Para el desarrollo del producto financiero. Con datos recopilados de las diferentes fuentes, se diseñan los productos financieros, las condiciones, los topes, etcétera, etcétera, y se capitaliza este vehículo. Como les decía, el Banco Nacional de Panamá es el administrador de un fondo 100% público administrado por Banco Nacional de Panamá. La particularidad que tiene este fondo es que está fuera del balance de Banco Nacional de Panamá, lo que implica que se pueda tomar un mayor riesgo, ¿no? Entonces el programa lo que hace es inyecta recursos a los intermediarios financieros. Los intermediarios financieros, como les decía al inicio, son bancos, son cooperativas,
empresas financieras. Como les decía, hoy día el programa está trabajando con 53 instituciones y obviamente el Banco Nacional de Panamá utiliza toda su estructura operativa para la ejecución del proyecto. Las sucursales, los oficiales de crédito, toda la estructura del Banco Nacional de Panamá se utiliza a favor del programa. Estos intermediarios financieros, que son 53 autorizados, a su vez otorgan estos préstamos a las empresas. Y estas empresas hacen los repagos a las instituciones financieras y las instituciones financieras repagan el préstamo al fideicomiso. Acá tenemos algunos socios estratégicos, ANPYME, que es la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa del país, la Unión Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, la Red Panameña de Microfinanzas, la Autoridad del Turismo de Panamá y el MIDA, obviamente, que es uno de los socios principales. Aquí vale la pena destacar que la afectación de la pandemia en el país fue tan grande que los recursos quedaron insuficientes, ¿no? Se colocaron 300 millones de dólares aproximadamente y realmente la demanda sobrepasaba la oferta crediticia que tenía el programa. Las condiciones eran bastante beneficiosas. El préstamo, digamos, el costo final al productor o al empresario no podía pasar el 6% y los plazos podían ir hasta 8 años. Eso estaba estipulado en un contrato, en un reglamento, porque justamente la idea era esa inyección de liquidez de manera efectiva y de manera expedita apenas había comenzado la pandemia. Estas son les decía, las condiciones generales, fueron 300 millones de dólares, pero el programa ya está terminando, fueron 2 tramos de 150 millones, Banco Nacional de Panamá era el principal, digamos, era el administrador de los fondos, los sectores, como les decía, de atención, MIPYME en general, con una priorización importante en el sector agropecuario y su cadena de valor. Y los montos eran préstamos hasta 150 mil dólares canalizados a través de estas intermediarios financieros. El BID lo que hace es desembolsa el fideicomiso y ese fideicomiso es el que se encarga de repasar los recursos. Estos son préstamos, digamos, no son donaciones, o sea, estos se repagan al fideicomiso. Y creo que aquí lo importante destacar es que esta fue la primera vez que se hace un programa de este tipo en el país. Hay una percepción, y yo viniendo de fuera, tengo tiempo en el país, pero viniendo de fuera, uno estando fuera del país cree que Panamá, al ser un centro financiero, digamos, los recursos y la liquidez fluye hacia todos los sectores de la economía. Esa es la percepción que uno tiene. De repente uno escucha Panamá, es el Singapur de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Pero viviendo aquí uno se da cuenta de que el sector agro, por ejemplo, está subatendido. O sea, cuando otros países tienen algunos programas de este tipo, vemos que en Panamá esta fue la primera experiencia y que si bien tuvo deficiencias, porque es arrancar un proyecto de cero en medio de una pandemia, hoy día podemos decir que desde la política pública existe un mecanismo y existe información que permitiría replicar este tipo de proyectos. Ahora les voy a mostrar los resultados hasta el momento. Como les decía, es la primera experiencia en el país, entonces ya creemos que para futuras intervenciones vamos a corregir o vamos a mejorar, ¿no? Pero de nuevo me gustaría destacar que el reto fue eso, ¿no? El reto fue, primero que nada, a lo interno del banco mostrar a nuestro directorio de que existe un sector subatendido en el país, de que no porque haya alrededor de 90 instituciones financieras, todos los sectores están bien atendidos. Los bancos generalmente aquí, y que me perdonen los amigos banqueros que van a presentar después, tienen las carteras muy concentradas en corporativo y en hipotecas. Cuando uno mira la pirámide económica, ve que a medida que esa pirámide se va agrandando y la informalidad aumenta y los niveles de ingresos bajan, la atención del sistema financiero es prácticamente nula. Y ahí es donde la política pública puede hacer mucho, bajo una figura de crear una banca de desarrollo, por ejemplo, como tienen otros países, que lo que una banca de desarrollo hace justamente esto, propone proyectos donde el Estado asume ese riesgo. Y esto no estamos hablando de un subsidio, ni mucho menos, lo que estamos hablando es de generar un efecto demostrativo
que muestra a la banca de que sí hay un sector riesgoso, porque no vamos a negar que las pymes que no tenían capacidad de pago tienen un perfil de riesgo alto, pero que sí son una oportunidad para los bancos de explorar otros nichos, para los empresarios de tener acceso a financiamiento en buenas condiciones y en su conjunto mejorar el desempeño económico del país, ¿no? Entonces, esa es una de las lecciones aprendidas con el proyecto. Nosotros ahora, nuestro departamento de evaluación económica está haciendo una evaluación robusta con una serie de modelos que lo que queremos mostrar cuál fue el impacto en un país como Panamá de atender este sector, principalmente el sector de las MIPYMES, ¿no? Aquí me gustaría mostrar algunos resultados en los minutos que me quedan. Como les decía, el proyecto tenía dos focos sectoriales, el comercio y el agro. Aquí el desafío era cómo hacer para que lo que ven ahí de 67 versus 33 sea por lo menos 50-50. Y en realidad nos dimos cuenta de que financiar el agro tiene sus dificultades y fue un poco más complejo en una época de pandemia. Entonces lo que ahora queremos, el mensaje que yo quiero dejar en la presentación, y por eso les agradezco muchísimo al CONEP de haberme invitado, es ojalá que nunca más ocurra una pandemia, pero empezar a trabajar no solamente desde el punto de vista financiero con el agro, sino también lo que decían en la mañana, el tema de extensionismo, temas de innovación, para que estos productores estén mejor preparados a la hora de acceder a un crédito, ¿verdad? Porque las opciones de financiamiento van a seguir existiendo, pero si no existen propuestas que puedan ser bancables, va a ser cada vez más difícil poder atender al sector de la mejor manera. Algunos números rápidos, como les decía, son 30 bancos participantes, 23 empresas financieras se atendieron. Hoy día ya llegamos a las 5.000 empresas. Los montos en promedio, $42.000. Se preservaron cerca de 34.000 empleos. Y como verán, estamos en prácticamente todo el país. Obviamente la concentración está en Panamá y alrededor, ¿no? El agro, el 33%, el comercio 67%. Ahora estamos pensando en una tercera fase del proyecto donde esperamos que este porcentaje, como les decía, cambie y podamos tener una composición del portafolio mucho más balanceada. Bueno, hasta aquí yo dejo la presentación. Muchísimas gracias nuevamente a los organizadores del evento por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes que sigan disfrutando de este hermoso evento en esta linda ciudad. Muchas gracias.